presente en forma real. Te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo tu palabra, sabiduría que sale de tu boca, y ha reinado sobre todos los pueblos de la tierra. Tú has querido que ella haga su morada en Israel, y que a través de Moisés, los profetas y los salmos, manifieste tu voluntad, y hable a tu pueblo de Jesús, el Mesías esperado. Tú has querido que tu propio Hijo, palabra eterna que procede de ti, se hiciera carne y plantara su tienda en medio de nosotros. Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros. Él nos dé un corazón oyente, nos permita encontrarte en tus santas Escrituras y engendre tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo levante el velo de nuestros ojos y nos conduzca a la verdad completa y nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, quien sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén. En el huerto de Getsemaní, llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. Volvió donde estaban los discípulos, los halló dormidos y les dijo a Pedro: de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se aportó de segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí, siento que ya beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraba los ojos de sueño. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, y repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Llévenselo, vamos. El traidor está a punto de llegar. Toman preso a Jesús. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas. Uno de los 12 iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. El traidor les había dado esa señal: al que yo dé un beso, ese es, arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús y le dijo: buenas noches, maestros, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. ¿No sabes que podría invocar a mi Padre y él al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Pero así había
de suceder y tienen que cumplirse las escrituras. En ese momento Jesús dijo a la gente, a lo mejor buscan un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. Yo, sin embargo, me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito en los profetas. Entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Jesús comparece ante el consejo judío. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos que declararon: este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el nombre de Dios vivo, te ordeno que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió: así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más, a partir de ahora, ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa diciendo: has blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. ¿Qué deciden ustedes? Ellos le contestaron: merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban, diciendo: Mesías, adivina quién te pegó. Mientras tanto estaban sentados fuera del patio, se le acercó una sirvienta. Mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Y como Pedro se dirigía hacia la salida, lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes: este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó por segunda vez, jurando: yo no conozco a este hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: sin duda que tú eres uno de los Galileos, se nota por tu modo de hablar. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre. En aquel mismo momento cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Qué le llamó la atención? A mí fue cuando Jesús sintió tristeza y angustia y les dijo a los discípulos que él sentía una tristeza de muerte. ¿Y por qué? Porque él ya sabía que su hora había llegado. A mí me llamó mucho la atención del texto bíblico que me tocó leer, la traición de Judas. ¿Por qué? Porque con un beso entregó a su maestro. ¿Usted cuál fue lo que más ¿Qué le le llamó pareció a la usted, atención? señora Diana? A mí me llamó la atención la negación de Pedro, ¿Por qué? porque juró que no conocía a ese hombre. Lo negó 3 veces y cuando el gallo cantó, entonces se dio cuenta de lo que el Señor les había dicho.
no sabía qué hacer. No sabía que existía un Dios a quien amar. No sabía que existía un Dios en quien confiar. Hasta el fin yo encontré un amigo en quien creer. Es Jesús, mi amigo fiel. Junto a Él eternamente viviré. No sabía que existía un Dios a quien amar. No sabía que existía un Dios en quien confiar. Ahora que le descubrí, siento ganas de vivir. Es Jesús, mi amigo fiel. Hoy las gracias cantando le daré. No sabía que existía un Dios a quien amar. No sabía que existía un Dios en quien confiar. Mateo del 26, capítulo 26, del 36 al 75. La oración en Getsemaní. Ha llegado la hora de cumplir la voluntad del Padre. Jesús tiene que sellar con su sangre la nueva alianza, que ha anticipado en la cena, entregando su vida por todo. Es un doloroso y terrible final que le hace experimentar el miedo y la angustia. Jesús, por la oración, pone en manos del Padre su situación y acepta entregarse a la muerte porque en ello ve la voluntad de Dios. En cambio, los discípulos huirán abandonando a Jesús porque no fueron capaces de orar con Él. La oración de Jesús se convierte así en la lección para todos los discípulos que encuentren siempre en este diálogo con el Padre la fuerza para cumplir la voluntad. El arresto de Jesús. Con respecto al arresto, Jesús preparó a los discípulos tanto como era humanamente posible para que por lo que sucedería en las próximas horas. Pero Jesús también debía prepararse a sí mismo, emocional y espiritualmente. Por eso llevó a los discípulos al Monte de los Olivos, en un lugar llamado Getsemaní. Allí pasó Jesús su mayor prueba. Jesús estaba consciente sobre lo que debía hacer en las próximas horas, según el plan divino. Él debía entregarse a sí mismo para morir en la cruz, con el fin de salvar a la humanidad entera. Pero en ese momento aún podía dar un paso atrás. Por eso Jesús estaba en angustia ante su mayor tentación y pidió oración a sus discípulos. Jesús libró la lucha más intensa contra la tentación de no morir, porque la realidad es que no lo merecía, pero Él se sometió a la obediencia de la voluntad del Padre hasta la muerte.
Jesús sabía que con su muerte se abriría la oportunidad para salvar al mundo, y al final de la lucha interna se decidió a la obediencia de su Padre. Mateo describe en detalle el momento en que Judas llega acompañado con los guardias del templo para arrestar a Jesús. Jesús ante el consejo de los ancianos. En el Evangelio subraya la injusticia que se comete contra Jesús. No es un proceso limpio, su objetivo es buscar un testimonio en contra, aunque sea falso. Sorprendentemente en ese contexto es donde se manifiesta la verdadera identidad de Jesús, cuya valentía contrasta con la negación de Pedro y con la desesperación de Judas. ¿Qué pasa con la negación de Pedro? Consuman abandono de los discípulos al negar al Señor. Pedro está negando su condición de discípulos. Su fe es todavía débil y vacilante, como cuando quiso caminar sobre el lago para ir hacia Jesús. Ahora el Señor, rechazado y condenado por los jefes espirituales de Israel, y abandonado por sus discípulos, está solo ante su destino. Hermanos, pensemos cuánto dejamos solo a Jesús. Hagamos un recorrido por nuestra vida y pidámosle perdón al Señor. Al finalizar este nuevo día de encuentro con la palabra del Señor en su Evangelio, reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. Cuando sientes que se queman tus entrañas por amor y te entregas al llamado sin temor, cuando estás